sus lugares. Dando inicio con el panel de energía y su infraestructura, cedo la palabra al moderador, Eduardo Ramírez Leal. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, amigos panelistas. No los vamos a, ya los presentaron correctamente. Parte de ellos son clave fundamental de nuestra CONCAMIN en las diferentes presidencias de las comisiones. Le damos las gracias a nuestros panelistas, gracias al ingeniero Solares, que aparte de ser presidente de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, conoce lo que está sucediendo en los temas de conectividad en nuestro país, y así también al ingeniero Ramón Guerra, que representa a la CONCAMIN en el tema de la infraestructura hidráulica. Ha participado también como funcionario público en la CONAGUA hace algunos añitos. Hoy es un empresario muy importante en la industria de la construcción. Representa intereses claros para los proyectos fundamentales en nuestro país, como hace poco se inauguró por allá en Nuevo León la presa La Libertad y algunos otros proyectos importantes de infraestructura. El ingeniero Régulo Salinas, parte fundamental de los temas de energía, que ha defendido claramente hacia dónde debemos de conducirnos como industriales para tener energía a bajo costo y limpia. Y por supuesto a nuestro amigo el ingeniero Tarcisio Gracias, secretario del Gobierno del Estado de Guanajuato en el sector de obras públicas y desarrollo urbano. Es muy importante que desde la CONCAMIN hemos visualizado que la infraestructura en nuestro país es muy importante para el desarrollo de todas las industrias. Ha quedado claro y de manifiesto con las participaciones que nos han antecedido que la infraestructura está en cada momento, en cada razón de ser de las industrias en nuestro país y en el mundo. Pero también es importante señalar que aunque hemos desarrollado fortalezas en la que actualmente tenemos, es también necesario poner los puntos sobre la I de cómo tenemos que mejorarla y prepararnos para las siguientes generaciones de la electromovilidad, como se mencionaba en el panel anterior, y también de todo aquello que no hemos visualizado para hacer logísticamente más productiva todo el ejercicio de los diferentes sectores de la industria en nuestro país. Me gustaría separar este panel primero en una presentación de nuestros amigos, hablando de la conectividad de ingenieros solares, de todo lo que está en nuestro país que tenemos, que fortalece la manera correcta de vivir, pero que tenemos que mejorarla, por supuesto, en el tema de carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas. Se mencionó por aquí que hay una cantidad muy importante de aduanas que nosotros tenemos visualizado que requiere mejorar la infraestructura. Detienen muchísimo el transporte y la llegada oportuna de los diferentes insumos para las industrias, y eso sin duda tenemos que ponerlo sobre la mesa. Hay propuestas desde la industria de la construcción y iniciemos primero con esta participación del ingeniero Solares. Les daremos después la palabra a nuestros panelistas también, que tienen que ver con temas de agua y de energía, que hoy sin duda son clave fundamental para todo esto que hemos hablado en los diferentes foros de la relocalización, del nearshoring, porque aunque estemos preparados en algunas partes de nuestro país, tenemos temas claramente importantes que resolver. Tenemos el talento mexicano en los ingenieros con todas las especialidades, los arquitectos, para proponerle a nuestros amigos gobernantes hacia dónde se debe de conducir la planeación a corto y largo plazo de la infraestructura. Entonces, ingeniero Solares, si nos haces favor de presentarnos tu ponencia. Muchas gracias Lalo. Buenas tardes a todos. Un honor para mí participar en este panel con compañeros
vamos a platicar hoy de lo que es la infraestructura. Y lo que yo quiero comentar aquí, y esta primera participación mía, va en el sentido que estamos en la reunión anual de industriales. Estamos ante un momento de la historia del país y quizá del mundo, donde una decisión geopolítica está haciendo que los Estados Unidos vuelvan a ser o quieren volver a ser una potencia industrial en América. Y ante eso, bueno, ya se ha platicado en las presentaciones anteriores, en el panel anterior y también en la inauguración, de la importancia que tiene el poder aprovechar una de las características importantes de nuestro país, que es la cercanía con el mercado más importante del mundo, para poder aprovechar este momento del apetito por relocalizar las empresas manufactureras en nuestro país. Y también mencionó, si no me equivoco, nuestro presidente de CONCAMIN, Pepe Abugaber, que en este momento el país que más está aprovechando esta decisión de Estados Unidos es Vietnam, que está en Asia también, y no podemos dejar pasar como mexicanos esto. Se necesita primero la infraestructura. No podemos pensar en promover el penthouse de un edificio si no tenemos la planta baja o la cimentación, los que nos dedicamos a la construcción y los ingenieros y arquitectos. Tenemos que empezar por la cimentación, por el primer escalón para poder llegar al último nivel. Y para eso se necesita la infraestructura. Eso es precisamente la infraestructura. Y lo que yo quiero mostrar aquí es algo comparativo para dejar en todos los que estamos hoy aquí reunidos y que me están escuchando, de qué tamaño es la gran oportunidad que tenemos y de qué tamaño es la gran responsabilidad que tenemos los mexicanos, en primer lugar, los que construimos la infraestructura del país. Y digo en primer lugar por orden cronológico, no porque sea más importante o menos importante que las otras partes de las otras industrias. Y aquí lo que yo quiero mostrarles es que hablar de polos de desarrollo actuales, digamos, en el sentido industrial. Voy a referirme todo esto a la industria. Y aquí pudiéramos decir que tenemos, empezando por el norte, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, desde luego Monclova, Saltillo, Monterrey, y en el centro de la República, pues donde estamos, desde luego Aguascalientes, y vemos claramente que en el sur-sureste de la República no tenemos estos polos tan importantes de desarrollo industrial como en el centro-norte de la República. Hay otros que pudieran desarrollarse de manera prácticamente inmediata, que sería, por ejemplo, Chihuahua. Tenemos ahí a Mérida, a Coatzacoalcos y a Salina Cruz, sobre todo con el proyecto del Istmo de Tehuantepec. ¿Cómo tendríamos los ejes troncales de carretera? ¿Cómo estamos con la conectividad? Y aquí podemos ver un esquema de los ejes troncales carreteros que se tienen actualmente en el país, y vemos que por carretera prácticamente estamos conectados con todos estos polos importantes de desarrollo industrial. ¿Cómo estamos en la infraestructura ferroviaria? Y aquí la infraestructura ferroviaria vemos que también tenemos una conexión, pero hay tramos en que todavía lo que se ve punteado, no sé si se alcance a ver hasta allá por todos, es los que están en construcción o en proyecto o todavía en autorización, o más bien en autorización para que se construyan. Tenemos desde luego el Tren Maya, que no está todavía en funcionamiento completo. Tenemos las líneas ferroviarias que van de Coatzacoalcos hacia el sur, y de Salina Cruz hacia la frontera con Guatemala, etcétera. Hay un proyecto que va de Mazatlán a Durango y que une toda la línea ferroviaria hasta Estados Unidos y hasta Canadá con Winnipeg. Y aquí también tendremos que trabajar para continuar con esto. ¿Cómo está la infraestructura portuaria? Estas son las asiponas que tenemos actualmente en el país. Y vemos, por ejemplo, hablaba el gobernador Samuel García hace un momento de la producción de Tesla. También hay que considerar los insumos para que las fábricas puedan producir.
y una vez que tienen el producto terminado, habrá que distribuirlo y gran parte de ello será de exportación. Entonces ahí tendríamos el puerto de Altamira, quizá el más cercano. Sin embargo, la conectividad que se tiene por vía férrea o por vía carretera están en un grado de saturación importante y además los dineros no han alcanzado para darle un mantenimiento adecuado. Hablaban también en el panel anterior que sería conveniente aumentar el peso de los transportes o de hecho los vehículos eléctricos son en principio más pesados que los de combustión interna actual. Sin embargo, eso requiere un mantenimiento más intensivo y un quizá rediseño de algunas de nuestras principales vías carreteras de comunicación. La infraestructura aeroportuaria, aquí tenemos los aeropuertos que se tienen de más de 30,000 llegadas en lo que va del año. Y aquí yo les pudiera decir que el aeropuerto que tiene más llegadas es el de la Ciudad de México. De enero a agosto ha tenido 16 millones de pasajeros que han arribado. Cancún es el segundo con 11 millones. Cancún está en la parte obviamente del sur-sureste que todos conocemos, y ahí el desarrollo industrial no es comparable, por ejemplo, con la zona de Nuevo León o la zona de Aguascalientes o del Estado de México. Guadalajara sería el tercero con 6 millones. Tijuana sí está en un lugar importante, en una ubicación importante para la relocalización de fábricas. El quinto sería Monterrey con 4.4 millones de pasajeros que han llegado en lo que va del año, comparados con los 16 millones del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Otra de las infraestructuras que necesitamos es la infraestructura de las aduanas. Las aduanas, tenemos aduanas importantes, la más importante del país en cuanto a el valor de los pasos que hay de mercancías es desde luego Nuevo Laredo. Tiene actualmente 3.2 billones de pesos, que es lo que pasa por esta aduana. Son números comparativos. La siguiente es la de Ciudad Juárez, 2 billones de pesos. Y después tendríamos ya Tijuana, Manzanillo y Veracruz, que estas aduanas no llegan siquiera a 1 billón de pesos. Los otros puertos de aduana son menores. Menor en cuanto al dinero que pasa por ahí, las mercancías que pasan. Los gasoductos, la energía en gas también se necesita. Estos son la infraestructura de gasoductos del país. Hay algunos que no están terminados, los de la parte del sur también no están en construcción también varios que tienen que ver con la refinería de Dos Bocas, que empezará a producir, esperemos que pudiera ser este año, por lo menos es lo que ha dicho el presidente de la República, y así esperamos que sea. Sin embargo, Salina Cruz no tiene todavía la viabilidad de gas natural, y el proyecto que consideramos nosotros más importante para el desarrollo industrial, que es el del Istmo de Tehuantepec, todavía no tiene resuelto el tema de gas y el tema de energía eléctrica y agua, que ya hablarán aquí mis compañeros del panel. Hay un índice de desempeño logístico que es muy importante, que considera esos 6 indicadores, y aquí lo que yo quisiera mencionar es que en el 2018 México estaba en el lugar 51 en el mundo, y en el 2023 está en el lugar 66. Debemos de caminar más rápido en el país para poder dar respuesta a todas las gran demanda, el gran apetito que hay por venir empresas extranjeras a instalarse en México y seguir teniendo el crecimiento de las empresas mexicanas para poder seguir exportando al país. Estos números no nos hacen mucho, no concuerdan mucho con que seamos la 15ª economía en el mundo. Tenemos que caminar más rápido en estos. Hay áreas de oportunidad, y aquí voy a comparar solamente algunos estados que tienen ya
áreas o polos de desarrollo industrial consolidados y otros que están un poco rezagados en ese sentido. Nuevo León tiene una tasa de informalidad del 36%, que eso es importante, ingresos promedios del orden de 11,000 pesos por mes, población con educación superior 34%, camas de hospital, que también es importante porque la infraestructura social tiene que ir acompañada de la infraestructura básica también, 0.74 por cada 1,000 habitantes, y centros de investigación 1.5 por cada 100,000 habitantes. Este es Nuevo León. De igual manera está Coahuila, tiene una tasa de informalidad también baja, un ingreso promedio menor. No voy a leer todos, voy a presentar al último una tablita donde podemos comparar. Tiene una educación, población con educación superior importante, 45%. Aguascalientes, 40% de informalidad. Los otros indicadores están ahí. Oaxaca tiene 81% de la población económicamente activa del estado de Oaxaca está en la informalidad. Ya también acaba de comentar el gobernador de Nuevo León que gracias al alto índice de formalidad en el estado se pueden cumplir con más recursos económicos todas las demandas estatales que se pagan del presupuesto público, es decir, de los impuestos que pagamos los que estamos en la formalidad en México. No había yo mencionado la vivienda que tienen problemas de hacinamiento en Oaxaca, el 8.8%, cuando en Nuevo León era apenas arriba del 1%, es decir, vive mucha gente en cada una de las viviendas. Esto evidentemente va a dificultar o a retrasar el tema de poder incorporarlos a estos estados rápidamente bueno, está Guerrero, está Veracruz. Aquí voy a poner un comparativo donde podemos ver rápidamente cómo están estos estados simplemente de manera comparativa para que veamos el reto tan importante que tenemos los que construimos la infraestructura del país. Y ya para finalizar esta primera participación, pusimos los parques industriales o el desarrollo industrial en medio. Necesitamos infraestructura de gobierno, infraestructura de salud, de educación, necesitamos agua, drenaje, vivienda, conectividad, energía, esparcimiento, recreación y deporte. Gracias, esta sería la primera. Gracias, ingeniero Solares. Tú como conocedor de la infraestructura en el país, has detectado que parte de las grandes fortalezas que hoy tenemos de infraestructura se está manteniendo poco. El presupuesto que le corresponde a los gobiernos federales y estatales dedicar a las infraestructuras, y nos referimos a todas las de las que ya nos mencionaste, sin duda es un reto a vencer. La participación privada en este tipo de obras públicas, no solamente para el desarrollo de los industriales, sino para el buen vivir, para el desarrollo mismo de la sociedad, es indispensable. Estará dentro de las preguntas que te haremos a continuación, después de la presentación de nuestros amigos panelistas, pero sin duda conocedor tú de ella, más de 500,000 kilómetros de carreteras en nuestro país. El gobierno federal atiende solamente 50,000, que son las carreteras federales, y de esas cada vez se le invierte menos recursos para ese mantenimiento. Por eso es que ustedes ven en algunos lugares de nuestro país gran deterioro. En los últimos, y no quiero hablar solamente de este gobierno federal, sino que ya traíamos una tendencia de falta de recursos desde el presupuesto grosso de la federación dedicado precisamente a los mantenimientos. También así sucede con los ferrocarriles. Ustedes saben que el 95% de los ferrocarriles en México pues tienen más de 90 años, y necesitamos fortalecer la movilidad, la conectividad y hacer cuerpos, regiones, integrarlas a la logística para el movimiento de insumos y hacernos todos más productivos. Igual los puertos, hay solamente 16 ACIPONAS, lo que eran antes las administraciones portuarias integrales, que aunque son concesionadas y que tienen un ingrediente de ingreso propio, requieren mucho de la participación de los expertos en temas portuarios para hacerlos más ágiles en movimiento de carga.
Yo les pediría que todos desde nuestros estados sigamos pendientes de cómo se están desarrollando estos temas logísticos para que pueda generarse mayores oportunidades para todo el sector industrial. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro amigo el ingeniero Ramón Guerra, que ha sido un incansable luchador por el tema del agua, de la infraestructura, de los problemas que tenemos. Y yo diría algunos temas importantes, Ramón, como los acuíferos, que hoy tenemos 653 en el país, pero están sobreexplotados 115. Y esto y otro 20% más mal hecho, explotados de una manera inadecuada. También así aquellos que tienen la intrusión salina y bueno, todos que no están dentro de una planeación estratégica desde Conagua, que hemos perdido mucho la oportunidad de participar también en los estados, en las decisiones de lo que está pasando en esos acuíferos y en las cuencas. Otro tema fundamental, de las 3.960 plantas de tratamiento, hoy están inactivas en nuestro país 2.567, porque no se están operando adecuadamente, porque los equipos son obsoletos, porque la energía eléctrica no hemos encontrado el mecanismo para hacerla más asequible y que pueda estar cerca de los costos que requerimos para hacernos más competitivos. El 70% de los cuerpos de agua en nuestro país están gravemente contaminados. Y antes de darte la palabra, comento estos datos generales, que es un diagnóstico que hemos escuchado los últimos 20 o 30 años en nuestro país. También los recursos, tanto así como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy que se le incluyó la sigla de infraestructura, pero sigue siendo Comunicaciones y Transportes, también en Conagua los recursos no han sido suficientes y nosotros debemos de proponer desde el sector privado, tú participando desde Concamín, desde la misma CEMIC, en todos los organismos estos de administración del agua en el país, Ramón, en tu presentación también será una de las preguntas que te haremos. ¿Cuál va a ser el camino de propuesta en la planeación para establecer mecanismos que no se pierda el agua en los distritos tecnificados porque no se han establecido normas para cuidar esos canales, etcétera, que tú conoces perfectamente? Pero son temas de los que hemos comentado en todo el país, que nos preocupan, que sabemos que hay solución, que aunque hay un estrés hídrico en el país de más de 15 estados en problemas de estrés hídrico, hay soluciones. Tenemos los técnicos capacitados en nuestro país para las soluciones adecuadas. Adelante, Ramón Guerra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Eduardo, estás mencionando algo muy relevante en la cuestión de los recursos hídricos de nuestro país, tanto superficiales como subterráneos. Yo pienso que hay un parteaguas ahí antes de la creación de la Comisión Nacional del Agua y después de ella. En el pasado, antes del 89, pues obviamente la asignación de recursos hídricos a municipios, riego y industrias que se autoconsumo, pues se daba simple y sencillamente con un conocimiento sobre estos recursos muy pobre, muy poca estadística que teníamos en el país, y se daban mediante una solicitud formal hasta cierto punto y otro oficio hacia los usuarios de los recursos del país. A partir de allí, del 89, que se crea la comisión, se crean instituciones que empiezan a contabilizar primero los aprovechamientos totales que tenemos para explotar estos recursos para uso urbano, doméstico, industrial, agrícola, entre otros. También obviamente los de generación de energía eléctrica aquí están contabilizados, y empieza una estadística de ellos y los balances de sobreexplotación, en particular de los subterráneos, que esos no se ven y parece que si le sacamos el agua al subsuelo es inagotable, y no es así. Ese es lo más crítico que tenemos en el país, muchos acuíferos, como comenta Eduardo, en números rojos. Y las aguas superficiales igual, usuarios, de tal manera de que se empieza a regular y darle certidumbre a los usuarios, certidumbre jurídica,
mediante un derecho de concesión se regularizan las explotaciones, particularmente la de los municipios que nos tocó ahí estar en la Conagua, para tener certidumbre y decir, bueno, esto es lo que tienes asignado de agua y esto es lo que puedes explotar. Y ahora sí, de aquí en adelante, más adelante hacemos cuentas, ¿no? Eso fue un paso muy adelantado. Al día de hoy, y ahí en la presentación, si pudieran hacia adelante, tenemos, gracias, muchas gracias. Tenemos el verde de arriba. Tenemos aquí lo que es el decreto, perdón, el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para el año 2020 de cuál es la disponibilidad de agua en todos los ríos que administra el gobierno federal, cuánto hay de disponibilidad media anual, y en los acuíferos también cuál es la disponibilidad media anual que hay en ellos. Entonces, eso permite al gobierno federal, a los estados, a los municipios y a las empresas privadas que se autoabastecen de cuánto es el agua que realmente tenemos. Y eso permite pues ya planear y ver acciones que hay que llevar a cabo de mejoramiento, de eficientización, de relocalización en un momento dado y empezar a ver en los casos que tienen estrés hídrico, como se menciona aquí en este mapa creado por la Comisión Nacional del Agua, pues cómo está su porcentaje de explotación con respecto a la disponibilidad. El más crítico, como se puede ver, pues allí es el Valle de México. Aquí hay una proyección, inclusive que hace muy interesante la Conagua, sobre cuál es la disponibilidad que tendremos per cápita para el año 2030, que nos permite planear también. Ahí vienen las diferentes organismos de cuenca con las que tiene separado la Comisión Nacional del Agua, que son 13, y ahí podemos ver qué nos espera, qué hay que hacer. Tenemos muchos años para poder planear, relocalizar, eficientar, entre otras cosas, el uso del agua. Lo que comentaba Eduardo sobre la estadística de acuíferos, cómo estamos en cuanto a sobreexplotación, y de los 653 acuíferos identificados en el país, pues hay 488, que es una buena noticia, que todavía tienen disponibilidad y que podemos utilizar para el desarrollo urbano e industrial. Este es lo que le comentaba del acuerdo, en donde viene la disponibilidad de cada acuífero del país, localizado geográficamente, para que se pueda consultar. Esto lo vamos a enviar al Centro de Información de la CONCAMIN para que pueda ser de alguna manera consultado, y en sus diferentes intereses que hay, tanto de organismos administradores de agua, a la cual están sirviéndole a las industrias, o los que están autoabasteciéndose de manera independiente. Como bien comenta Eduardo, pues el rezago en lo que es tratamiento de aguas, en particular en descargas, pues sí, en ese sentido, dadas las condiciones financieras que tienen los organismos de agua potable, en muchos casos no es posible que puedan tener los recursos para rehabilitar, expandir y mantener las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y los programas federales que aquí estamos presentando, de los que dispone actualmente el gobierno federal, pues también no han sido suficientes para poner la contraparte adecuada para resolver este tema a nivel nacional. Aquí también la Secretaría de Hacienda, en la unidad de inversiones, tiene un mecanismo para ir registrando los proyectos
de agua, distribución y saneamiento, y que vayan siendo candidatos a que tengan la aportación federal. Esto pues obviamente al no tratar las aguas, los van a dar pues a ciudades que aguas abajo, en el caso de aguas superficiales, las toman contaminadas y tienen que hacer un tratamiento muy caro, y en los cuerpos de agua ya no se diga, que tenemos en el país, pues se encuentran contaminados, y al llegar al mar pues también hay otra contaminación, y como bien dice Eduardo, tenemos que hacer una propuesta en este momento contundente sobre las acciones y recursos y políticas públicas que hay que desarrollar para ir mejorando lo que es sistemas de tratamiento en particular y de administración y eficientización de los recursos hídricos que disponemos en el país. Ese es mi primer comentario, Eduardo. Sí, muchas gracias, Ramón. Igual regresaremos contigo para algunas preguntas que nos han pasado por aquí para aclarar. Muy importante el conocimiento que se tiene en materia de infraestructura hidráulica en nuestro país. Los ingenieros que han desarrollado los diferentes distritos tecnificados de riego están preocupados también porque no se les ha dado el uso adecuado. Se hablaba de un mantenimiento que se iba a tener a través de esos comités regionales que se encargaban de vigilar precisamente el uso adecuado de los flujos de agua que se vertían por ellos, y no es el caso. Muy bien, vamos a darle la palabra ahora a nuestro amigo el ingeniero Regulo Salinas, que es presidente de la Comisión de Energía, que ha encabezado un trabajo arduo por la defensa de la oportunidad de inversión desde el sector privado en temas de energías limpias. Ha quedado claro del gran conocimiento que ha desarrollado, las estrategias que ha planteado al Poder Legislativo. Creo que hemos avanzado dentro de los grandes problemas que hoy tenemos de la necesidad de energía a costos accesibles en los diferentes puntos de nuestro país, y de los temas que nos va a hablar, que tiene que ver con electricidad de calidad y gastos competitivos, proporcionar una cantidad suficiente de esta energía a través de los conductos adecuados. Y recordemos también que todo aquel que quiere invertir en nuestro país busca tener un Estado de Derecho que se cumpla a cabalidad, tener temas resueltos como la inseguridad que nos está afectando en diferentes partes de nuestro país. Nuestro presidente Augaber ha sido insistente en comentarlo, llevarlo a las mesas de trabajo con las diferentes autoridades federales y estatales, porque esto está generando una serie de problemas para los industriales y falta de competitividad. Y por darles algunos ejemplos, antes de la pandemia, en el 2019, por ahí hay unos datos de los consumos que ya venían en algunas partes de nuestro país exigiendo energía eléctrica accesible y con crecimientos de alrededor del 3%, y que representaban más de inversiones cercanas a los 3,000 millones de dólares. Muy importante para también la industria de la construcción, para la industria eléctrica en nuestro país, hacerlo adecuadamente, y que se detuvieron muchas de esas inversiones, aunque los trabajos fuertes desde Concamín, desde el CCE, desde los diferentes organismos, fue un tema fundamental. Esto representaba consumos anuales de más de 2.500 megawatts de energía eólica y solar, y recordemos también que es un requisito hoy para instalarse en nuestro país la disponibilidad de energías limpias. Hay datos también de la Asociación Mexicana de Parques Industriales que les interesa mucho invertir en nuestro país, pero el tema logístico de conectividad, el tema del agua, el tema de la energía y gas es fundamental. Regulo, perdóname, a tus órdenes. Gracias, Lalo. No sé si puedan poner la presentación. Bueno,
yo me voy a enfocar en el tema de energía eléctrica y quizá la pregunta primera que nos hacemos, ¿qué es lo que requiere México del sector eléctrico? Entonces, para poder competir necesitamos electricidad de calidad a costos competitivos, una proporción importante provenga de fuentes limpias y que sea en cantidades suficientes. Ahora vamos a revisar cómo estamos en esto. Primero, y la gráfica que se muestra, la línea roja son las tarifas, el promedio de las tarifas industriales y comerciales a la que vende CFE en el servicio, en el suministro básico, que es la mayor parte del consumo. La línea azul es el promedio de la tarifa industrial en Estados Unidos. Incluye estados caros como California o Massachusetts, pero también estados baratos como Texas. Y finalmente la línea negra de abajo son las tarifas de Texas, que es con el que principal nos enfrentamos. Y si vemos el dato del mes de octubre, las tarifas en México son arriba del doble de las de Texas, 117% más altas y 76% más altas que las promedio de Estados Unidos. Entonces, y aún así con estas tarifas CFE no recupera la totalidad de los costos de generación, por lo que utilizan los ingresos que se captan de las tarifas de transmisión y distribución para cubrir los faltantes, y eso está generando faltantes ahí, más problemas más adelante. La segunda es, requerimos energía limpia y disponible, que es un requisito para crecer o instalarse en el país. La gráfica del lado derecho es una proyección que hace la Secretaría de Energía en un programa que se llama el PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Es una planeación a 15 años. Entonces, las barras negras es la proyección del consumo que se tendría y las barras verdes sería la generación de energía limpia. Entonces, la meta que tenemos es la línea punteada. Para el año próximo debiéramos estar, el 35% de la generación debía ser limpia. Y la proyección que hace CENER de cómo vamos a estar es la línea sólida de abajo. O sea, no vamos a llegar a la meta del 35% hasta después, cuando menos no en esta década, con los planes actuales que se tienen. Entonces, considerando que la disponibilidad de energía limpia es requisito para instalarse en el país, esto lo piden las cadenas de suministro y las entidades financieras. Cualquiera que está a su proveedor se lo va a exigir, y si no se lo puede dar, le van a comprar a alguien más. Y luego también como país enfrentamos riesgos de que vayan a poner impuestos a nuestras exportaciones. Países que tengan una huella de carbono menor van a decir, México, tú no estás haciendo tu tarea, entonces si yo le estoy exigiendo esto a mis productores, tú vas a tener que pagar un costo equivalente por eso. Europa empezó ya con este tipo de impuestos, su programa el domingo pasado. El día primero en Estados Unidos empiezan a hablarse de eso. Entonces, si nosotros como país no hacemos la tarea, creo que estaremos amenazados. Entonces, como les decía, ahorita este año vamos a estar abajo del 30% en 2023, lejos del 32% que debíamos estar. Entonces, y la tercera es que el consumo de electricidad va aumentando todos los años. Y aquí se muestra en la gráfica el consumo del sistema eléctrico nacional. Tomé la información de 2016 a 2019 previo a la pandemia y lo que vemos es con un PIB promedio del 2.1% en ese periodo, el consumo de electricidad creció 2.6%. Pero en los últimos 2 años hemos visto un crecimiento ya más fuerte, o sea, la pandemia provocó una caída en el consumo y el aumento en los últimos 3 años ha sido el 3,5%, que era un consumo que más o menos consideramos que debiéramos tener. Y este 3,5% todavía pudiera aumentar más si se materializan las oportunidades de nearshoring o lo de electromovilidad que ya lo vimos en el panel anterior. Y por darles una dimensión, el cubrir ese 2.6% obliga a hacer inversiones entre 1.500 y 3.000 millones de dólares anuales, dependiendo si se invierte
en ciclos combinados que consumen gas natural o en energías limpias. Entonces, el reto es enorme, ¿verdad? Ahora, si nos regresamos a las tres preguntas, no tenemos energía eléctrica competitiva, no tenemos energía limpia suficiente y la disponibilidad está medio amenazada. Ahorita, afortunadamente, hay suficiente capacidad de generación, pero estamos cerca ahí de los límites. Ahora, ahorita comentaba Eduardo, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados hizo una encuesta, y este es un estudio que hizo BBV con ANPIP, donde entrevistan a todas las empresas dentro de los parques industriales. Una muestra grande, alrededor del 85% respondieron, y todos coinciden en que existen limitaciones en la red de transmisión y distribución. O sea, el principal problema que reportaron es la falta de energía eléctrica, 91%. Segundo son trámites, agua, gas natural, etcétera. Entonces, este sí es un obstáculo real, existe. De hecho, en todas partes del país hay la queja general de que si alguien quiere hacer una inversión, poner una nueva empresa o aumentar la demanda contratada, SENACE o CFE le pide que haga inversiones o en nuevas líneas de transmisión o en subestaciones para pagar eso. Ahora, ¿cómo está esa distribución? Y otra vez, son en los estados que hemos estado mostrando que es donde más está creciendo, el nearshoring, de cómo está, por ejemplo, dentro del 100% de los obstáculos que encontró Chihuahua, el 38% fue falta de electricidad, Coahuila el 44%, Baja California el 33%, Nuevo León 40%, Guanajuato aquí 47%, entonces es un Querétaro 44%, entonces ese creemos que es el principal problema que tenemos. Ahora, si vemos el mapa de la República Mexicana con las principales líneas de transmisión, lo que van a ver es una serie de cuadritos amarillos, algunos más grandes, otros más chicos. Esos cuadritos amarillos reportan cuando las líneas están trabajando arriba de la capacidad de diseño. Y obviamente en los corredores grandes se está trabajando mucho más arriba que la capacidad de diseño, y en el noreste, donde está Nuevo León, que es EAR, que son acciones remediales, es cuando tienen que desconectar centros de carga porque ya el exceso está haciendo mucho. No en capacidad de generación, el noreste tiene suficiente capacidad de generación, pero para transmitir eso. Entonces, la mayor parte de las líneas de transmisión del país operan por arriba de su límite operativo. Entre 2015 y 2023, CENER, la Secretaría de Energía, instruyó a CFE, Transmisión y Distribución, la construcción de 318 proyectos, 192 de transmisión y 126 de distribución. Bueno, de estos 318, solo se hicieron 30, o sea, 9 en transmisión y 21 en distribución. Y eso ha venido, obviamente, poniendo un estrés importante en el sistema. El PRODECEN considera una cantidad similar, y habrá que ver cuándo lo hacen, porque es largo plazo 2015. Ahora, a raíz de eso, y la idea no es entrar a detalles, en Concamín, junto con las asociaciones de diferentes de generadores, la AME, que son los generadores, los grandes generadores, los de energía solar o de la energía eólica, analizamos y creemos que la solución no es ver proyecto por proyecto, sino analizar corredores, porque si uno hace un proyecto, lo más probable es que lo siguiente se vuelva a cuello de botella. Entonces, identificamos estos corredores en el noreste, en el noroeste. Ya no caminó. Bueno, aquí en la región oriental, en todo el país, ¿cuáles eran los corredores que se requerían, incluyendo el Bajío? Y esta información la hemos estado compartiendo con las autoridades para estar seguros que contemos con la infraestructura que se requiere. En el noreste hemos metido, y esto lo hizo CAINTRA con expertos locales,
¿Cuáles son los proyectos específicos que se requieren en transmisión y en distribución para resolver el problema? Y aquí vienen listados, como decía, la idea no es entrar, pero el problema es serio, puede representar una barrera, hemos identificado ahí soluciones, y bueno, pues lo que se requiere es hacerlas e implementarlas. Gracias. Gracias al ingeniero Réulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía. Y pues sí, hay un reto muy importante porque hay muchos estudios que visualizan inversiones importantes para el año siguiente, para el 2024. Más de 450 empresas están ya interesadas en participar en nuestro país y esto generaría hasta un 9% de crecimiento en la demanda de energía eléctrica. Y por supuesto también para temas del agua, para temas de conectividad y logística, será un reto muy importante para nuestro país que tenemos que enfrentar, pero con propuesta. Yo digo que gracias a las organizaciones en las que participamos, permanentemente estamos llevando a la mesa no solamente este diagnóstico que ya tenemos, sino propuestas de solución. Claro que la hay la solución, claro que México puede crecer y eso depende mucho de nosotros. Ahora le damos la palabra a nuestro amigo también José Guadalupe Tarcisio, secretario de Infraestructura, Movilidad y Conectividad. Hoy el gobernador, secretario, nos habló de todas las grandes obras que han inaugurado en estos 5 años y que no solamente han reposicionado a Guanajuato, sino que a todos los demás nos da envidia la cantidad de obras que están ustedes haciendo por el bien de la oportunidad para invertir en industria, en comercio, y que lo hacen de manera transparente y participando de todas las organizaciones empresariales. No ha habido una sola reunión. Desde la CONCAMIN hemos participado desde el CCE, con la Cámara de la Construcción, con la Cámara de la Consultoría, la Canadevi, en la que no esté presente el gobernador. Esa es la estrategia que yo creo que le ha funcionado a este gobierno. Y es por eso el que hoy están catalogados en nuestro país como la zona privilegiada de inversión y que lo están haciendo correctamente. Gracias por presentarnos todo esto que han hecho en este periodo a través del gobierno de Diego Sinue. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes, estimado Eduardo, compañeros panelistas, gracias por la invitación a participar. Bueno, el que Guanajuato sea hoy la quinta economía del país, el quinto estado exportador, número 1 de los estados no fronterizos, sin duda tiene un impacto y un peso el tema de la infraestructura. Vamos a dar un repaso, efectivamente ya el gobernador lo mencionaba, yo voy a ponerlo en gráfica, qué es lo que hemos venido realizando, cuál es la importancia que le damos al tema, qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué viene. Y señalamos en primer lugar algo que siempre debería de estar como punto de partida, pero lamentablemente creo que en nuestro país no siempre se arranca desde la conservación de lo que tenemos. Y ahorita Eduardo mencionaba esta infraestructura que luego no se le atiende, se va deteriorando y todo lo que cuesta y después ponerla de nueva cuenta a nivel. En Guanajuato sí conservamos y sí preservamos. Y ahorita explico. Somos como entidad el número 5 en densidad carretera. Esto es la totalidad de la red en el estado en relación con el territorio. Somos el número 5. Esto implica, pues sí, un estado conectado, pero también un reto justamente en el mantenimiento, en la conservación de esta red. La red estatal son 2.800, ahorita vamos a tener aquí el dato, pero destacamos que gracias a poner en primer lugar la conservación, en 10 años
pasamos del 79.3 al 87.23 la calificación de nuestra red en términos de aceptables y muy buenas condiciones. Nuestros 2.857 kilómetros de la red estatal. ¿Con qué herramienta hacemos esto? Si destacamos, somos la única entidad en el país que tenemos un sistema de gestión, de administración de pavimentos, el HDM4. Yo creo que siempre es importante seguir un método, tener en este caso este sistema predictivo que se alimenta con diversa información y que nos va señalando qué tramos tienen que atenderse, y con esto definimos nuestro programa estatal de conservación, el HDM4. Nos dicen dónde, pero lo importante también es la voluntad y la decisión de qué inversión se hace. En los últimos 10 años, en promedio en el estado, hemos invertido 440 millones anuales para la conservación. Y este año, 2023, tenemos la inversión récord de 814 millones para la conservación. Y ese es el punto de partida cuando elaboramos y diseñamos el presupuesto. Primero la conservación y luego vemos hasta dónde de infraestructura nueva, importante, necesaria, podemos, pero siempre llegar, pero siempre garantizando el tema de la conservación. Es un tema de decisión, de convicción, de dedicarle presupuesto, y yo diría también es un tema de cultura, de cuidar, porque finalmente es la infraestructura patrimonio y plataforma para lo que viene y lo que podemos poner a disposición de quien piensa, quien ve, quien tiene una decisión de en dónde colocarse, en dónde invertir, y ahí señalamos al Estado. También destaco, pues somos un Estado, como buena parte también de otras entidades del país, con una gran riqueza cultural, histórica, arquitectónica, y en ese sentido preservamos, y les pongo un ejemplo. Sin duda conocemos esto que es patrimonio de todos, el Teatro Juárez en Guanajuato, capital. Pues, el año pasado arrancamos y estamos dedicando 160 millones para un proyecto de seguridad integral, restauración y seguridad integral del teatro, como un ejemplo de la preservación y la responsabilidad que también tenemos respecto a nuestro patrimonio. Otras acciones que son en materia de lo que hemos hecho. Vamos a dar un paso rápido por 11 puentes, 11 estructuras que se han venido trabajando a lo largo de la administración del gobernador Diego Sinue. Vamos adelante, por favor. El puente Potrerillos en Pénjamo, puente Telles Cruces en la vía rápida Bicentenario en León, que es el Boulevard Morelos. Se indica monto de inversión y en qué etapa fue concluido. Puente Fundación en Celaya, puente El Pípila, que yo creo que también muchos de ustedes que han visitado San Miguel ubican, era un punto conflictivo, hoy tiene este paso deprimido, el entronque. Distribuidor vial en la zona Cibeles, en Irapuato. Otro en la vía rápida Bicentenario, el puente sobre el Boulevard Hilario Medina. La segunda etapa del distribuidor vial Santa Fe en Guanajuato, capital. Puente vehicular La Cieneguita, que es uno de los puntos de acceso a San Miguel de Allende. Puente vehicular San Nicolás, aquí en León. Puente sobre el río Laja y la prolongación de la avenida Insurgentes en Cortázar. Puente vehicular Talabarteros, también en la vía rápida Bicentenario, aquí en León. Además de la infraestructura vial, también trabajamos en otro tipo de edificación, y aquí dentro de este complejo, aquí a la izquierda tenemos lo que es el espacio de la feria anual que se realiza aquí en León, pero que se utilizaba unas semanas al año. Se hace un rescate, se
trabaja en este edificio que vemos en la imagen y en el entorno, en la plaza, y hoy está anexo a este Poliforum, con esta inversión. Otro tipo de acciones, también trabajó en materia de salud, un sistema que ha sido reconocido de manera sistemática como el sistema de salud mejor del país, y también destacaría como un ejemplo la infraestructura en materia educativa. Recientemente se entregó un módulo de extensión de la UNAM en San Miguel de Allende. Al año tenemos arriba de 180, 200 acciones en materia educativa. Destacaría algo que el gobernador ha dado especial atención. Cuando hemos escuchado de la instrucción, de la capacitación, de la educación, tenemos en Guanajuato el bachillerato bivalente militarizado. Se han entregado ya 5 planteles en lo que va de esta administración. Está en ejecución 1 en Dolores Hidalgo y viene uno más aquí en León, Guanajuato. El de Dolores con una inversión de 79.1 millones de pesos. El que viene para León será el de mayor dimensión con más de 170 millones de inversión. ¿Qué estamos haciendo? Rápido comento un puente en una carretera federal, la carretera federal 90, que es Irapuato La Piedad. Se había solicitado por más de 30 años un punto de cruce de alta siniestralidad, de muchos accidentes, particularmente atropellamientos, insistiendo el propio gobernador, pidiendo a la federación. No se atiende y decide el gobierno del estado invertir en esta. Aquí tenemos la imagen objetivo, está ya en construcción, esperamos concluir en marzo del próximo año, una inversión en este puente sobre la red federal de 202 millones de pesos. Y aquí cito, esta lista de lo que vemos, pues es lo que ha hecho todo con recursos del estado. En estos 5 años de gobierno federal, doy el dato, hay una obra en la carretera federal 45, cruce con Comanjilla, alrededor de 220 millones de pesos. Las obras realizadas por el gobierno del estado, bueno, pues superan los 2,000 millones de pesos. ¿Qué más estamos haciendo en este momento? Un paso vehicular sobre la vía de ferrocarril en la carretera Santana del Conde. Se hace mención de la importancia de los parques industriales. Este justamente va al Parque Industrial León Bajío y bueno, pues evitará ahí las interrupciones cuando pasa el ferrocarril y son todos los minutos o quizás horas que se pierden. Y rápidamente, porque el tiempo ha avanzado, ¿qué es lo que viene? Y a esto quería dedicarle el platicar con ustedes. 2 grandes proyectos. Número 1, el Boulevard de la Libertad, también sobre una vía federal que es la conexión entre Dolores y San Miguel de Allende. 30.7 kilómetros, que sea una modernización. Pues hoy es una carretera no muy bien conservada, de un carril por sentido, será de concreto, 2 carriles por sentido. Les pedía pasar la siguiente lámina. Una inversión del estado en una vía federal de 3,034 millones de pesos. Ya mencioné de concreto y además con el sentido que hoy se exige en la movilidad integral, de visión completa. Tendrá a lo largo de los 30 kilómetros ciclovía, pero además perfectamente ubicada en la zona que ya hoy es de alta densidad, con sus pasos peatonales, 6 puentes peatonales, superiores, otros inferiores también considerados, adecuados entronques, como el que llegará a Totonil, con donde está este santuario, que les invito a conocerlo, a visitarlo, el entronque hacia otra comunidad de la Venta, y cuidando también con todas las normas para el adecuado radio de giro de los retornos a nivel. Pasamos rápido diversas estructuras ahí sobre ferrocarril, puente sobre arroyo, y el otro gran proyecto que tenemos ya muy avanzado y que antes de que concluya el año está lanzándose para una concesión,
la autopista Silao-San Miguel de Allende. Esto que ya en alguna ocasión se había intentado arrancar, hoy estamos prácticamente pues a lanzar, como les mencionaba, la licitación, está ya dándose el fallo a principios del próximo año, y aquí vemos el trazo, es la parte verde, pero trazamos también cómo se conecta con diversa infraestructura, y esto habla de visión y de planeación con estructura que se ha venido trabajando, y prácticamente desde León y partiendo de la autopista Silao-Guanajuato, saldríamos hacia San Miguel. Quiero señalar también importante por todo lo que se ha platicado esta mañana y ver hacia adelante. Vemos ahí como otras etapas, las líneas punteadas azul y roja. La azul llega justamente al Boulevard de la Libertad, que hablaba como la obra hace unos instantes, y la línea roja llega a ese otro segmento que es la carretera federal 57. Entonces esta será una vía de cuota, esta autopista hasta la federal 57. Esas son acciones que estamos trabajando. Y dejo para la segunda intervención algunas conclusiones y algunos aspectos que consideramos centrales a tomar en la infraestructura. Pero destacaría uno que Eduardo mencionaba, la planeación. Vimos que había 3 puentes, Tellez-Cruz, Silao y Medina y Talabarteros en la vía rápida Bicentenario. Esto habla de continuidad. Hace 30 años Guanajuato se sentó a planear lo que en su momento se ubicó como Guanajuato siglo XXI. Hoy estamos en un ejercicio de planeación hacia el 2050, una planeación que ha tenido continuidad, que ha tenido momentos de detenerse y evaluar cómo vamos, qué se tiene que ajustar y levantar la mirada hacia el nuevo horizonte, pero fundamentalmente, y aquí lo que ya se mencionaba, ¿qué permite seguir adelante y darle continuidad a 30 años? La disposición, sí, de un gobierno, pero fundamentalmente la participación de la sociedad, la participación privada, la participación de la sociedad organizada, como son las cámaras, como es Concamín, como es CEMIC. Esto es lo que ha permitido que Guanajuato tenga esta continuidad en sus planes, en sus proyectos, y que se reflejan en la infraestructura que hemos presentado. Muchas gracias al ingeniero José Guadalupe Tarcisio. Bueno, como andamos apuradones con el tiempo, traigo varias preguntas para todos, pero nos vamos con una. Les pediría que fuera su respuesta también lo más breve posible, pero contundente. Necesitamos propuestas. Creo que de diagnóstico ya hemos hablado. Felicitamos por supuesto a Guanajuato. Hoy también el gobernador de Nuevo León habló cosas muy importantes que están haciendo allá. Creo que son pocos de los estados que están haciendo las cosas correctas y bien por bien de la sociedad y de la industria. Bueno, el ingeniero Solares, tú conocedor de lo que está sucediendo en la infraestructura en el país, Paco, yo te diría, hoy que tenemos la relocalización de esto que ya dijimos y que se va a requerir agua y energía, carreteras, conectividad y todo, también tenemos que voltear a ver el tema de la infraestructura social. Hospitales para atender a todas esas personas, hospitales regionales, temas de capacitación. Se habló hoy aquí mucho de que tenemos que fomentar el talento en nuestros jóvenes, en todos los que están participando en estas nuevas industrias. ¿Qué propones desde la Cámara de la Construcción después de todos estos conocimientos que has adquirido al frente de la organización? Gracias, Lalo. Bueno, rápidamente y tratando de decir de la manera más sencilla y tratando de hacerlo en 1 o 2 conceptos, te diría que lo más importante es la planeación de la infraestructura. Y la planeación, como dijo nuestro amigo Tarcisio, de la infraestructura no puede ser por sexenio. Bueno, eso no lo dijo, pero están planeando aquí a 30 años. De otra manera, vamos a tener una infraestructura que no se va a construir de la manera más eficiente, más económica, y tampoco va a tener la vida económica, la vida útil que debiera tener si no tenemos la planeación. Y la infraestructura social es fundamental. Si nosotros atendiéramos en el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que el gobierno federal actual anunció que el próximo año tendríamos 30,000 empleos nuevos, estaríamos generando del orden de
entre 100,000 y 120,000 habitantes nuevos en la zona. 2 años después anuncia que debería de haber 500,000 empleos nuevos en todo el proyecto del Istmo. Esto implica construir ciudades de más de 100,000 habitantes o, cuando esté funcionando, ciudades o una ciudad de 1,5 millones de habitantes, con toda la infraestructura que requiere. La infraestructura básica y la infraestructura social. Necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos agua, drenaje, que es quizá más complicado técnicamente que el suministro del agua. Todo eso es lo que tenemos que hacer y necesitamos planearlo, y planearlo ahora y para acciones de manera inmediata, porque la relocalización, el nearshoring, lo que nos viene a decir es que tenemos que ir más rápido, tenemos que reaccionar hoy, no mañana. Y así es lo que yo diría que tenemos que hacer, planear y ejecutar a partir de mañana. Muy bien, ingeniero Solares. Y nos queda claro aquí que tenemos que estar en constante comunicación con el que está generando la política pública, que tenemos que tener las mesas de actuación y de entrega de documentos puntuales. Ingeniero Ramón Guerra, también tú conocedor del tema de infraestructura hidráulica, tenemos un problema grave en los organismos operadores de agua. Hay una eficiencia alrededor del 55%, tuberías viejas no mantenidas, tenemos un bajo control en los gastos y después pareciera que el industrial solamente es el responsable de este tema. Y sabemos perfectamente que son las redes que ya son obsoletas en nuestro país y que también los distintos tecnificados. Pero, a ver, una respuesta puntual, ¿qué tenemos que hacer en esos organismos operadores de agua que como aquí en León funcionan porque participa la sociedad? En la mayor parte de los estados del país están en manos solamente los gobernantes en turno. No se alcanzan a generar las políticas públicas de una atención adecuada para mantener la infraestructura y que esa eficiencia tan pobre del 55% genere que los costos sean más altos. Adelante, Ramón. Sí, efectivamente has tocado un tema muy importante sobre un modelo de organismo en el país, que lo constituye el ZAPAL, ¿verdad? El Sistema de Agua Potable de León. Es muy exitoso en todos los aspectos. Tiene una cobertura muy alta, por encima del 98%, si no es que más, en cantidad y en calidad. Atiende todos los rubros de la sociedad en recolección de aguas servidas y en tratamiento de aguas domésticas e industriales. Tiene una autosuficiencia financiera muy, muy importante y una imagen ante la sociedad de excelente nivel. ¿Por qué? Porque tiene un consejo de administración en donde participa la sociedad, los usuarios importantes, no tan solo los domésticos, sino los industriales, y eso le permite tener una altísima capacidad de gestión política, porque los organismos solos, sueltos, pues no lo pueden lograr por sí mismos. Y aquí lo más interesante en este organismo es que el presidente del Consejo de Administración es un ciudadano, ¿verdad? Y esto ha venido por aceptación de las presidencias municipales, del municipio, las autoridades municipales que han autorizado esto porque pues ellos, de acuerdo al 115 constitucional, tienen por decreto ello. Y eso le da seguridad a la industria para tener el agua suficiente, adecuada, constante, segura y la generación de empleo. Y es un círculo virtuoso y además que la población tiene el servicio. Esa es la clave, seguir un modelo de este tipo, no tan solo el modelo como manual, hay que ver la legislación que tiene el Estado, ¿verdad? Que esa es la que norma las políticas de lo que debe de hacer los organismos de agua potable del país. Y como política pública federal, habría que concentrarnos en mejorar al máximo la eficiencia primero de la utilización del agua, y estas pérdidas de agua que tú comentas, pues son pérdidas sociales, son pérdidas económicas. Para tirar el agua en una red de agua potable, pues también hay que invertirle, ¿verdad? O sea, no tan solo inviertes en llevar el agua a los domicilios, a los usuarios, sino le tienes que invertir en diámetro, en infraestructura, en energía eléctrica para tirarla.
O sea, la pérdida de agua también es un usuario muy grande que cuesta y no te da nada, no te produce nada, ¿no? Esa es una política pública urgente e importante en el país que hay que desarrollar y es mucho más barata que estar trayendo más aguas como lo hacíamos en el pasado, meterle al máximo. Aquí hay casos, me tocaron ver durante mucho tiempo aquí en León, de el levantamiento de redes de agua potable porque no eran rentables seguir perdiendo agua y era más barato levantar la red, volverla a reponer y eso producía más servicio social e ingreso para seguir expandiendo la infraestructura y sosteniendo el servicio. Y en el caso de riego, pues hay muchos avances. Ahorita estaba viendo en la inversión del año entrante en cuanto a mejoramiento de la eficiencia en el riego, en la infraestructura agrícola, se están programando 20,000 millones de inversión. Eso habla del problema que hay, sobre todo en el norte del país, en la cuota que nos toca como país de agua y que en este convenio que tenemos con Estados Unidos, en el que estamos representados en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el mejorar la eficiencia para pues sostener la producción de alimentos y en el futuro irla mejorando más, como lo han hecho en otros países, otros organismos como el Metropolitan Water District de Los Ángeles y San Diego, en lo que es la agricultura para tecnificar el riego y liberar agua para el desarrollo industrial. Y pues esto queda como ejemplo este tema. Y también otro tema que es una novedad, que parecería extraño, pero El Paso, Texas, que se está quedando sin agua. La noticia del CNN de ayer o de esta semana es que está utilizando las aguas residuales, las está tratando con cloro, ozono y rayos ultravioleta para regresarlas, como ellos dicen, a la toma de agua potable de las casas. O sea, ese es un tema que hay que empezar ya a ver en las ciudades que se está agotando sus recursos hídricos, como Ciudad Juárez, porque digo, Ciudad Juárez le tiene que copiar al Paso, pues están en la misma zona desértica, con el mismo río, el río Bravo o Río Grande para los norteamericanos, y el CNN comenta esto. Pero esto no es de ahorita. Yo visité esa planta en los 90s y ya lo estaban haciendo desde los 90s. Entonces, hay muchos temas de eficiencia, ¿verdad? De políticas públicas acertadas, precisas, de legislación estatal, ya no federal tanto, sino estatal, como la de Guanajuato, entre otros, hay otros estados también, e ir pensando en las aguas residuales usadas para regresarlas para consumo humano. Eso es lo que está haciendo El Paso, Texas, entre otros. Muy bien, gracias, ingeniero Ramón Guerra. Yo creo que es muy precisa. Hay muchas propuestas que tenemos que enfrentar, convencer a nuestros amigos que están en la decisión de la política pública. Al ingeniero Regulo Salinas, yo te diría, Regulo, de aquí, de la inversión oportuna, dirigida, ya localizada, porque ya tenemos aquel inversionista que ya decidió por una zona de nuestro país. ¿Tú qué recomendarías? ¿Cuál sería la propuesta para que nosotros fuéramos más ágiles? La tramitología, los proyectos, cómo convencer al que finalmente decide que se genere la electricidad de la manera como ya nos lo señalaste en tu ponencia. Mira, yo creo que hay dos caminos. Uno es esa responsabilidad del Estado, el crear la infraestructura. Obviamente, por lo que vieron, no lo está haciendo. Nosotros seguimos insistiendo en ese tema. Hay parte del gobierno que está de acuerdo con nosotros, hay otra parte que no. Sin embargo, el segundo camino, un ejemplo, es lo que está haciendo Nuevo León, que a lo mejor es la solución ahí, la segunda menos mala, que es ahorita si llega un parque industrial y va con Cenace o CFE, le dicen, tienes que poner una línea de transmisión y una subestación. Pero las dimensionan para mucho más de lo que requiere el parque industrial. El parque industrial normalmente requiere entre 20 y 25 y le piden para 125, porque es el diseño de las líneas. Entonces,
Hay proyectos que no dan cuando les piden 5 veces más de lo que requiere. ¿Qué está haciendo Nuevo León? Hizo un censo de toda la zona metropolitana y toda la parte de alrededor, identificó 19 polígonos y decir, mira, estas son las necesidades proyectadas cuando menos de aquí a los próximos 5 años de estos polígonos, y entonces déjame juntar y si tú vas a pagar, nomás paga por tu parte, no pagues por lo otro que se requiere. Creo que esa es una solución que funciona. Yo lo he comentado en otros estados que me han preguntado. Diciendo otra vez, el Estado lo debiera cubrir, pero a falta del Estado, esa es una manera donde únicamente pagues por lo que requieres y entonces ya se vuelve posible hacer ese tipo de inversiones. Muy bien, creo que también aquí tenemos una propuesta interesante para llevar a nuestros estados y tratar de desarrollar las zonas que hoy sin duda tienen vocación para recibir inversiones interesantes hoy con la relocalización. Y por último le daríamos la palabra al ingeniero José Guadalupe Tarcisio para que nos diga qué sigue para Guanajuato en materia de infraestructura, qué proyecto se queda pendiente y cuál sería la estrategia para que el siguiente gobierno, así como lo dijo el ingeniero Solares, necesitamos una planeación ordenada. No nos interesan las obras de sexenio, nos interesa un país que tenga la infraestructura adecuada para desarrollarnos los siguientes 50, no por un sexenio. Sí, mencioné que existe planeación, se hizo hace 30 años, se ha seguido puntualmente. Existe una ley de planeación en el Estado, que eso vale la pena verificar en qué entidades se tiene y en las que se tiene, que realmente se aplique. Aquí se ha aplicado con la participación en primer lugar del sector privado y hoy estamos en el 2050, esta proyección. ¿Y qué viene? Bueno, hoy estamos contemplando que en algunas de las ciudades, esas ciudades medias que tiene el Estado, pues se necesita un programa de libramientos, se estarán haciendo los proyectos, también mayor conectividad en la zona sur del Estado, mayor conectividad justamente entendiendo el momento que tenemos y por eso destacaba esta proyección en etapas de la Silao San Miguel hacia la 57, que es por donde se van las mercancías al norte, uno de los ejes troncales más importantes del país. Pues esto es entender el tiempo en el que estamos, el espacio y la ubicación, en el caso de Guanajuato, como centro logístico del país, como captación de inversiones. Y dejaría otro dato. Tuvimos la pandemia, existen los nuevos, llamémosle, criterios de distribución de los recursos federales. En estos 5 años del gobernador Diego Sinue, son más de 40,000 millones los que no han llegado de recursos federales comparado con otros momentos. Pero en los últimos 4 años, el Estado ha duplicado la recaudación en ingresos propios. Es entonces ser eficaz en esta captación de recursos, ser ordenado. En la época de la pandemia, el gobernador entendía, tuvo la visión que una medida contracíclica era la inversión en infraestructura. Y así se hizo, gracias en buena medida al orden en las finanzas en el Estado. Esto nos permitió responsablemente tener una deuda e invertirla íntegramente a tema de infraestructura. Entonces es eso, seguir con orden, con un gasto eficaz, poniendo el ejemplo de austeridad en el gobierno, siendo transparente en los procesos de obra pública, en los procesos de licitación, abriendo a juego limpio totalmente la participación de grandes, medianos y pequeños, como lo hacemos en el Estado, y tener esta planeación con el ingrediente fundamental del sector privado. Y aquí, bienvenido y gracias. Estas reuniones son un ejemplo de esta interacción y de este equipo privado, gobierno, por Guanajuato y por nuestro México. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias al ingeniero Tarcisio, ingeniero Régulo, el ingeniero Ramón, el ingeniero Solares. Gracias, muy amables. Ingeniero, pasamos aquí a una fotografía. Nuestro presidente Abugaber les fabricó ahí en su planta un obsequio.
Héctor Tejada también nos acompaña, las dos confederaciones de nuestro país. Gracias nuevamente a todos ustedes. Muy buenas sus presentaciones. Agradecemos a nuestros panelistas y moderador, y a continuación se les hará entrega de un reconocimiento por su participación de manos de nuestro presidente José Abugá Berandoni y de Héctor Tejada Shar. Les pedimos nos regalen una fotografía. Despidamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Solicitamos a todos los asistentes permanecer en sus lugares para continuar con el panel Política Industrial y Nearshoring. Les informamos que contaremos con una participación en idioma inglés, por lo que los invitamos a las personas que requieran de un aparato de traducción simultánea, lo soliciten en el costado izquierdo del salón, viendo el escenario de frente. Solicitamos permanezcan en sus lugares para continuar con el panel Política Industrial y Nearshoring. Solo les solicitamos unos segunditos en lo que nuestro personal de apoyo monta el escenario.